Lo hemos anunciado, está el primer ministro con nosotros, Óscar Valdés, a quien le vamos a pedir solamente un minutito para presentar el siguiente informe, porque es importante también recordar para no repetir las historias. Este jueves se cumple un año más de la masacre de Uchurajay. El veterano periodista Javier Azcue habla por primera vez ante una cámara de televisión sobre la terrible experiencia que significó para él ver a sus compañeros por última vez dentro de 4 fosas. Fue tremendo. También tuve esa posibilidad yo. Vamos con el informe. Vamos allá. Fue el destino quizá el que no quiso que él se convirtiera en el 9º periodista asesinado en Uchurajay, Ayacucho, cuya descripción de sangre Javier Azcue tenía que plasmarla en el diario donde trabajaba. Por ello lo enviaron de Lima a Ayacucho, donde 8 periodistas, la mayoría de la capital, también fueron en busca de la verdad. ¿Se habían enterado que Sendero iba a tomar? Así es, luego nos enteramos que iban a tomar Huamanga. Prueba de ello lo que te cuento. ¿Cuándo iban a tomar Huamanga? Año Nuevo. A los campesinos, a los pobladores que se oponían a su capricho de Sendero, ellos los mataban. El 15 de enero del 83, un alto mando militar les informa a los periodistas que 7 terroristas habían caído en manos de los pobladores. La zona era Huaychao. Para nosotros los periodistas era una primera página eso, que el pueblo estaba defendiéndose. Y para llegar al punto donde iban, que era Huaychao, tenían que pasar por Uchurajay. Así es. El vehículo que habían contratado los enviados especiales estaba repleto, entonces Azcue se quedó. Yo estaba en la puerta, en el hall de la hostal, y me entrega el carné de Mendívil. Señor, este es el carné de su coleguita, y se que lo han matado. A Paulina Reynoso la encontramos con sus maletas listas para partir a Ayacucho, donde participará una vez más del homenaje que desde hace 29 años le hacen a su esposo Félix Gavilán, periodista del diario Marca. Mi gran compañero me quitaron una parte de mi vida. Por eso yo te dije en el principio, yo hasta pensaba morir, no pensaba en mis hijos. Y Alcira Velázquez, viuda del periodista Jorge Sedano, la encontramos en la soledad de su vivienda llena de recuerdos y fotografías. Me trae mucha nostalgia, muchos recuerdos. Me trae mucha tristeza. La historia es importante conocerla para no repetirla. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Primero que nada, íbamos a vincular lo que acabamos de ver a lo que se ha estado discutiendo en los últimos días, y es esta inscripción, por ahora, afortunadamente abortada como partido político del Movadef. ¿Usted siente que le hemos dado demasiado terreno a los remanentes de Sendero? Sí, yo creo que ha habido una inacción de parte de todo el aparato del Estado y eso tenemos que remediar de inmediato. Creo que esta es una alerta que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que hacer una serie de actividades en el campo educativo, ver el tema de las universidades y ver todos los lugares donde estos señores están actuando para cerrarle todas las puertas. No queremos no deben participar en una vida democrática del país luego de toda la insanía que produjeron durante los años de su revolución. ¿Qué le sugiero? ¿Qué le representa a usted escuchar a muchachos universitarios pensar que Abimael Guzmán es un revolucionario que está luchando por sus ideas y que debe ser amnistiado? ¿Qué le genera a usted? Yo creo que es un desconocimiento, es gente que no ha vivido y que nosotros no hemos sabido informar adecuadamente. Creo que eso es lo que debemos reflexionar, de que estos jóvenes, al no haber vivido, que no le hayan contado, que no le hayan transmitido estas experiencias, ellos puedan ser fácilmente convocados por este movimiento. O sea, el último domingo en el programa Sin Medias Tintas presentamos un libro de ciencias sociales donde se veía en un mismo libro, en 2 párrafos distintos y en 2 páginas distintas, enfoques contradictorios respecto a lo que fue Sendero Luminoso. Muy pequeño, pero contradictorios, es más. ¿Usted considera qué es lo que se debe enseñar? ¿Qué debe haber en un libro de texto respecto al tema del terrorismo? Bueno, ya lo dijo la ministra de Educación, nosotros tenemos que buscar a los historiadores, los textos que realmente den la verdad de lo que sucedió, y eso debe insertarse en los libros. Eso... Y la conclusión de la Comisión de la Verdad, que ha generado también tanta polémica, ¿cuál es su opinión sobre ese tema personal? Bueno, mi opinión personal es de que el tema de la Comisión de la Verdad tiene que también enfocarse de acuerdo a la perspectiva y la historia que vivió el país. No creo que, si bien es cierto, es un informe bastante completo. También hay que ver de que mucha gente presentaba cuadros desgarradores y también hubo mucha teatralización y cosas que realmente sobredimensionaron de repente la cantidad de damnificados.
y el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que se ha satanizado en algún momento el rol de la Fuerza Armada? En gran parte, cuando uno acude a esos escenarios donde se teatraliza muy fácilmente, se pueden llegar a conclusiones contradictorias, conclusiones que no son las más correctas. Pero ello se entiende como una guerra interna, digamos, entre dos bandos. ¿Usted cómo lo entiende? ¿Cómo fue? No, yo creo, en primer lugar, Sendero Luminoso no era una fuerza regular. Era un movimiento terrorista que realmente actuaba encubierto, y eliminaba a niños, mujeres, sin importarle a nadie. Creo que eso hay que distinguir. Y un movimiento terrorista realmente no merece ser tratado como una fuerza regular. Esta noche ha partido el presidente Humala hacia España y Davos. España es uno de los primeros inversionistas en el Perú. Tiene inversiones como alrededor del 23%. En el 2009 invirtió más de 4.000 millones. Este viaje, ¿cuál es el objetivo del presidente Humala en este viaje? Además, en la primera visita que está recibiendo un presidente latinoamericano, el nuevo jefe de gobierno español, ¿no? Sí, indiscutiblemente que España es un socio comercial importante para el Perú. Hace poco estuvo el ministro de Comercio Exterior allá en un seminario y había muchísimo interés. Me contaba de que inclusive el salón donde estaba, el auditorio rebalsaba, estaban hasta en los pasadizos. Mucha gente interesada en venir a Perú a invertir y a trabajar también. Creemos que esto es, y también la visita a Davos, donde se van a encontrar con muchísima gente, inversionistas que pensamos atraer. El Perú, a pesar de que tiene muy buenas inversiones proyectadas para este año, creo que necesitamos muchísimas más. Es un país muy rico en recursos, donde hay mucho por hacer, mucho por invertir, mucho por trabajar. Ahora, en España hay, digamos, algún momento de tensión respecto al tema Telefónica. Sí. Estamos, digamos, a puertas de renovar o no un contrato determinado con una empresa tan importante para España como es Telefónica. ¿Cuál es... ¿Con qué idea va el presidente y si se va a tocar ese tema, ¿no? Bueno, el presidente definitivamente es un tema que se va a tocar, pero hay que tener presente que hubo una acotación de parte de la SUNAT en los impuestos de Telefónica, cosa que está siguiendo su proceso regular. Eso es lo que yo quisiera decirle, que hoy día está en el Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal tendrá que dar su veredicto y Telefónica ahí agotaría la parte administrativa. Le quedaría el contencioso administrativo en el Poder Judicial. Esperamos que lo que dé el Tribunal Fiscal sea un fallo equilibrado, un fallo real de lo que ha sucedido y podamos de alguna manera ambas partes, porque también Telefónica tiene el derecho a apelar, ambas partes. No hay animadversión de ningún... De ninguna manera. Yo pienso que es un proceso regular en el cual documentariamente se tiene que demostrar qué es lo que ellos deben al Estado. El tema Conga, que para muchos lo vemos como un verdadero desafío para el gobierno. Es decir, usted ha señalado que ya se designó a 3 peritos extranjeros para ver el tema Conga y enfocar en el tema del agua. No quiere decir de quiénes se trata todavía. Es que no podemos, porque este tipo de contratos personalísimos tiene un tratamiento especial y eso tiene que hacerse a través del sistema electrónico de las adquisiciones y contrataciones del Estado. Y tiene todo un proceso que nosotros vamos a respetar, pero ya hemos emitido la resolución ministerial en la cual se han nombrado los 3 peritos. Se tienen que hacer los contratos. Son de diferentes nacionalidades, tengo entendido. Sí, son diferentes, son expertos especializados en todo el tema hidrogeológico, que es donde van a insistir. Pero no hay un nuevo estudio de impacto ambiental. No, definitivamente no. El estudio de impacto ambiental, que costó $10 millones y que se realizó en más de un año de plazo, es un estudio de impacto ambiental aprobado por el gobierno peruano. Nosotros tenemos que acostumbrarnos que las medidas de los gobiernos deben ser medidas de Estado y deben traspasarlos. ¿Qué hacemos con el presidente de la región? ¿Qué va a hacer usted si definitivamente no va a estar de acuerdo con Bueno, usted dijo que Conga era un problema del Estado, del gobierno. Yo pienso que es un problema del Estado peruano. Tenemos muchísimas inversiones que vienen y acá lo que tenemos que hacer es tener una actitud si el peritaje dice va. Pero el peritaje solamente lo que va a hacer va a enriquecer el estudio de impacto ambiental en la parte hidrogeológica, que es donde están las mayores dudas del pueblo de Cajamarca. El peritaje lo hacemos por el pueblo de Cajamarca para disipar sus dudas, no porque queramos confrontar o convencer al señor Santos. Ok.
no se van a detener en eso. Muchas gracias. Si me permite un segundito, vamos a ir en vivo al penal de mujeres de Chorrillos. Mañana han anunciado una huelga de los trabajadores del INPE, inician un paro nacional. Pero vamos a ver qué nos dice Karina Chávez y regresamos solamente con unos segunditos para un comentario. Adelante, Karina. Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos con un grupo de trabajadores del INPE porque a partir de mañana se van a una huelga de 24 horas. ¿Qué es lo que está pasando con los trabajadores? No es la primera vez que ellos están yendo a la huelga. Vamos a hablar con la secretaria general del sindicato del INPE. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que los penales en estos momentos son una bomba de tiempo, toda vez que los penales se encuentran totalmente hacinados. Falta de personal en promedio de 4.000 trabajadores. Los trabajadores vienen siendo amenazados por los internos, agredidos física, psicológicamente. Y en esas condiciones mantenemos el sistema penitenciario, ¿no?, desarrollando una labor para la seguridad ciudadana heroicamente. Ustedes están pidiendo que se les suba el sueldo. Efectivamente, había un compromiso, que estamos ganando 1.200, con descuento sacamos 900 soles. Había un compromiso de parte del ministro de Economía, el señor Castilla, que a partir del mes de diciembre nos iban a incrementar 1.000 soles. Sin embargo, no lo ha cumplido. Asimismo, estamos rechazando el 15% que se aprueba en la ley de presupuesto para que los trabajadores del INPE migren a la nueva ley de carrera. Estamos Karina, pidiendo que se amplíe a un 100%. Entendimos claramente el punto y seguramente hay mucha gente que está con ellos. Muchas gracias. Y voy a aprovechar solamente una palabrita respecto al tema. Son el patito feo de toda la parte, digamos, de donde se cuidan las cárceles. Hay que subirles el sueldo. Sí, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y subirle el sueldo a estas personas. Nosotros ya, el Ministerio del Interior le ha destinado 32 millones para equipar de alguna manera el bloqueo de celulares, ingreso a las cárceles, pero creo que el Ministro de Economía y el Gobierno tienen que ver este problema de los institutos. ¿Será en la próxima agenda, digamos, que se vea esta posibilidad? Sí, yo creo que se tiene que ver, Muy bien, lo más ministro. pronto posible. Le agradezco mucho. Esto ha sido una cosa pimponesca, pero le reitero nuestra invitación para el domingo, en el momento que usted lo determine conveniente. Muchas gracias, muy Muchas amable. gracias, muy gentil.